de Ginecología y Obstetricia Americana la imagen del Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina y la Sociedad Americana de Radiología. ¿Qué sucede? El año 1985 se aprueba el concepto de normativa para la exploración ecográfica. ¿Qué significa? Si nosotros tomamos una ecografía fetal, no es poner el traductor y empezar a medir en el lugar que a uno se le ocurra, sino tenemos puntos de reparo, y para esto está la recomendación de las tres sociedades científicas, ¿ya? Esto es por unanimidad y se debe respetar para tener un resultado adecuado. Ecografía obstétrica. La duración de la gestación, saben ustedes que es de 40 semanas en promedio, 280 días, divididos en 28 días cada mes. Tenemos 40 semanas. Y también se debe considerar los trimestres. Otros consideran la primera mitad del embarazo, generalmente para las hemorragias o complicaciones del embarazo. Y los trimestres van desde la semana 1 hasta la semana 3, el primer trimestre, desde la semana 14 a la 27, el segundo trimestre, la semana 28 a las 40 semanas, el tercer trimestre, ¿ya? La ecografía del primer trimestre es algo especial que se debe tomar con el traductor transvaginal. Del segundo y del tercer trimestre podemos abordar con el traductor abdominal. Tenemos la imagen del desarrollo del óvulo, que es de 130 micras, caracterizado por el espermatozoide. El tamaño no va a variar, imagínense, de 130 micras. Una micra es la milésima parte de 1 milímetro. Se puede imaginar, en el lapso de 9 meses va a desarrollar cuánto de distancia, ¿no? O cuánto de tamaño. 50 centímetros, doctores. 51 centímetros en 9 meses. Es algo increíble, como nunca en la vida del ser humano, en el desarrollo del ser humano, va a desarrollar o va a crecer 50 centímetros en 9 meses. Lo mismo el peso, de 130 micras a 3.200 gramos. El desarrollo fetal va a depender, ustedes saben muy bien, por el potencial genético. Si los padres tienen un potencial genético para que sean altos, puede repercutir en medio ambiental, en forma positiva o en forma negativa. No solo el factor genético, sino el factor ambiental. Ahí está la temperatura, la humedad, la alimentación. Todos los factores ambientales repercuten en el desarrollo. Por más que tenga un buen potencial genético, si es que no tiene las condiciones del medio ambiente, no va a desarrollar adecuadamente. Todo lo contrario, si tiene un potencial genético para ser de talla baja, pero el factor ambiental le ayuda, puede tener ventajas para poder desarrollar tanto en peso como en talla, y no solo en el peso y talla, sino también la formación de todos los órganos, que de eso va a depender el futuro o la salud de esta persona en su vida adulta, porque desde la formación de todos los órganos del vientre materno va a determinar el pronóstico de su vida futura, de las enfermedades y todo tipo de complicaciones en forma posterior. Ecografía del primer trimestre. ¿Qué debemos evaluar? Tenemos ahí, para empezar, tenemos el fetito, la bolsa amniótica, la bolsa coriónica. Recuerden que son dos membranas, lo que conocemos como membrana amniótica. En realidad es el amnios y el corium. Tenemos el espacio subamniótico, donde está el líquido amniótico, y el feto. Tenemos el espacio subcoriónico. Al final del embarazo se une el amnios y el corium. Entonces tenemos dos membranas. Y eso es lo que revisamos cuando la placenta, o se debe revisar la placenta y las membranas que estén íntegras para evitar que haya retención de restos de placenta o de membranas. Este es el corium frondoso, la futura placenta. El endometrio se va a dividir en decidua basal, donde está el corium, donde se ubica la placenta, es la decidua basal. La que va a cubrir todo el saco amniótico viene a ser la decidua capsular, envuelve en forma de cápsula. Y la decidua parietal, el resto de la cavidad uterina. Entonces ahí vamos a ver acá también el saco vitelino o la vesícula vitalina. Todos estos aspectos debemos describirlos en el examen ecográfico del primer trimestre. La técnica exploratoria se puede realizar por abordaje transabdominal con el traductor abdominal, que es convexo, creo que ustedes ya conocen. Si el abordaje es transabdominal, no es concluyente, se debe realizar una exploración transvaginal. Generalmente recomendamos, doctores, cuando ustedes realizan una ecografía del primer trimestre, se debe tomar una ecografía con traductor transvaginal. Es más preciso, es más exacto, ¿ya? Se debe hacer con dos cortes. El corte longitudinal, ¿no? Este es el traductor, esta es la muesca, se va hacia la cabeza, y la parte posterior se va hacia los pies. Y tenemos la imagen del fetito en forma longitudinal, o imagen en longitudinal.
El otro abordaje es transabdominal. Entonces, en el transabdominal, si el transductor está colocado así de cabeza a pies, giramos hacia la derecha de la madre. Es el corte transversal. ¿Y qué vamos a encontrar en el corte transversal? Los cortes sagitales. La diferencia entre esta imagen que ustedes ven acá, corte longitudinal, y el corte transversal. Muchas veces es necesario hacer los dos cortes para tener una medición exacta. Por ejemplo, este corte en el abdomen es para medir la circunferencia abdominal. Ahí tenemos igual, con el transductor endocavitario o transvaginal, tenemos acá el corte longitudinal. Acá tenemos la muesca que va a estar hacia arriba. Y la proyección del ultrasonido, que va desde el transductor, es en forma de abanico. Recuerden ustedes, cuando empezamos a hablar en las primeras clases, el transductor endocavitario tiene menor profundidad, pero tiene mayor nitidez. La imagen se ve mucho mejor. Este es el corte transversal. ¿No? Acá vemos el útero en forma transversal. Y acá el corte longitudinal. ¿Se ve la longitud, no? Muy bien. Ecografía del primer semestre. ¿Para qué sirve y qué debemos examinar con la ecografía del primer semestre? Fundamentalmente la presencia de saco gestacional. El saco gestacional tiene sus características. No todo lo que se encuentra en una imagen anecoica es un saco gestacional. Puede ser un pseudosaco, un saco falso, y no es un embarazo. Vamos a ver en imágenes enseguida. Luego se debe evaluar el feto y su actividad cardíaca, el número de fetos. Se debe evaluar el útero, estructuras anexiales, muchas veces está acompañado del quiste, y el fondo de saco de Douglas, porque puede presentar líquido en el fondo de saco de Douglas, ¿no? Puede haber un pseudosaco y un embarazo ectópico, y este embarazo ectópico va a llevar la sangre desde las trompas hacia la cavidad uterina y les va a impresionar un saco gestacional. Y muchos radiólogos han informado como embarazo, y no es un embarazo, sino es un pseudosaco dentro de la cavidad uterina. El saco gestacional se puede identificar a las 5 semanas por abordaje transabdominal. En el borde interno del rodete, ¿qué quiere decir esto? Alrededor del saco gestacional debe haber un borde ecogénico. Eso es lo que caracteriza en un verdadero saco gestacional. Si no hay ese borde ecogénico, no es saco gestacional. Tenemos imágenes para poder verlos, ¿ya? El saco gestacional crece 1 milímetro por día. Debemos observar la vesícula vitalina, si está presente. Tenemos acá la longitud o el diámetro longitudinal del saco gestacional. Tenemos otra imagen donde se ve, acá tenuemente se ve la imagen ecogénica al borde del saco gestacional. Es una imagen anecoica que en su periferia vamos a encontrar una imagen ecogénica propio de un saco gestacional. Ahí observan muy bien ustedes la deciduo basal, deciduo capsular. Este es el saco gestacional, la imagen ecogénica en anillo al reborde del saco gestacional. Si no encuentran ese anillo ecogénico, no es embarazo, doctores. No es un saco real o normal de un embarazo. Comparen esta imagen con esta imagen. Este es un pseudosaco. ¿Ya? Parece un embarazo. De ahí la confusión de algunos radiólogos informan como gestación. Un error porque no se fijan en el anillo ecogénico. Este es el anillo ecogénico. Entonces, si encontramos el anillo ecogénico, es un saco gestacional, que no aparece el embrión. No, el embrión va a aparecer a las 5 semanas probablemente. Primero aparece la vesícula, el saco gestacional, la vesícula vitalina. La vesícula vitalina precede en 4 o 5 a 7 días antes de que aparezca el embrión. Si encontramos la vesícula vitalina, podemos ya afirmar que el embrión de todas maneras va a aparecer en el lapso máximo de 7 días. Este es un saco gestacional de 4 a 5 semanas. Entonces recuerden, para que nunca se olviden, si encuentran una imagen anecoica sin el halo ecogénico, es un pseudosaco gestacional. ¿En qué caso se puede presentar esto? En un embarazo ectópico. ¿Ya? En el embarazo ectópico de las trompas, va el líquido amniótico, la sangre, y se acumula en la cavidad uterina. Este es el endometrio. Este blanco es endometrio. Acá tiene su endometrio, pero hay un anillo ecogénico que corresponde ¿a qué? A la decidua basal, capsular y parietal.
Vesícula vitalina. Observan acá un anillo ecogénico con una imagen anecoica interna, donde está la flechita. Esta es la vesícula vitalina. Se dice que es visible o es examinado a partir de las 5 semanas por vía transvaginal y a las 6 semanas por vía abdominal. Desaparece a las 12 semanas. Muchas veces no van a encontrar a las 10 semanas y eso es normal. Entonces nunca esperen encontrar a partir de las 10 semanas. Acá el plazo máximo es 12 semanas. ¿Ya? Apariencia de un círculo ecogénico. Todo lo que es blanco en ecografía es ecogénico porque hay retorno del ultrasonido. Acá, importancia. Precede 4 a 7 días antes de la aparición del embrión. Nos deja ver bien porque la luz refleja bastante y eso también es un factor negativo para ustedes, ¿no? Que no se aprecia muy bien la imagen. Si estaríamos en un ambiente un poco más oscuro, se ve mucho más nítido. Vía transabdominal. ¿Qué va a pasar si en la vía o con el traductor transabdominal, ¿no? El saco tiene 25 milímetros y no hay embrión? O tiene 20 milímetros y no hay vesícula vitalina. Es un embarazo no evolutivo o embarazo sin embrión o anembrionado. ¿Ya? Entonces debemos esperar que llegue a 25 milímetros. Si con 25 milímetros no hay embrión o tiene 20 milímetros, no hay vesícula vitalina, categóricamente el diagnóstico, doctores, de ustedes es embarazo no evolutivo, embarazo sin embrión o embarazo anembrionado. ¿Qué necesita? Hacerle una limpieza, un AMU, aspiración manual endouterino, es decir, una jeringa, lo aspiramos, sale toda la decidua, el líquido. Como no hay embrión, este saco gestacional, si no limpiamos, va a seguir creciendo y en un momento el organismo trata de expulsarlo y viene el sangrado, dolor cólico y sangrado. De todas maneras, después de ese sangrado, la paciente es consciente de que su embarazo no es evolutivo y tiene que terminar en el grado. No es suficiente, ¿no? El sangrado que presenta la mujer, de todas maneras, tiene que entrar a la sala de operaciones para su limpieza correspondiente. Si no, vienen las consecuencias posteriores, enfermedad inflamatoria pélvica, la anemia por sangrado constante de varios días. Por vía transabdominal debemos esperar, por vía transvaginal debemos esperar máximo el tamaño de 20 milímetros. Si no hay embrión, igual. Gestación no evolutiva. Y si es que con 18 milímetros no hay vesícula vitalina, gestación no evolutiva. En conclusión, doctores, debemos, como la ecografía recomendado para el primer trimestre es transvaginal, esperar que tenga 20 milímetros. Si con 20 milímetros de tamaño no hay embrión, ya saben qué deben hacer ustedes y qué explicarle, qué decirle con confianza a la paciente, ¿no? Entonces, son puntos muy claves que ustedes tienen que recordar esto para toda su vida como médicos, aún no sean ginecólogos, ¿no? Siempre hay oportunidad porque la gestación está en todo sitio y ustedes tienen que hacer este diagnóstico y explicarle a la señora. Pues. Si no les cree, pues ya es cuestión de ella, va a esperar, muchas veces dudan, y va a esperar hasta que sangre. De todas maneras, el cuerpo lo va a eliminar. Todo lo que es anormal, el cuerpo tiende a eliminarlo. Muy bien, pasamos a un embarazo normal con presencia de embrión. Es medible desde las 5 semanas por vía transvaginal y a partir de las 6 semanas por vía abdominal con el traductor transabdominal. Antes probablemente eso va a ser difícil, va a depender también de la gama de la ecografía. Hay ecógrafos de alta gama, entonces va a detectar quizás de 4 semanas y medio, 4 semanas, 3 días, este es en promedio, ¿no? Tomando en cuenta ecógrafos de baja gama o de una imagen que no se va a apreciar adecuadamente, son ecógrafos de tercer nivel. Entonces no vamos a encontrar pues probablemente el saco gestacional, pero con los otros ecógrafos que son mejores sí. Este es el promedio, 5 semanas transvaginal y 6 semanas abdominal. De todas maneras vamos a encontrar. ¿Y qué va a pasar? Si tiene 6 días de retraso, probablemente no vamos a encontrar el saco gestacional. ¿Cuánto de error tiene la ecografía del primer trimestre? 7 días. ¿No? Más o menos 7 días. Segundo trimestre, para que no olviden, 2 semanas. O 14 días. Tercer trimestre, de 3 a 4 semanas. Nunca vamos a tener el dato exacto o la edad gestacional comparado con la fecha de la última regla. La única forma de saber con exactitud la edad gestacional es la fecha de la última regla, primer día de la última menstruación. Nos recuerda, nos ayuda bastante la ecografía del primer trimestre.
Si no tenemos ecografía del primer trimestre, nos ayuda el segundo trimestre. Y si no hay del segundo trimestre, pues la ecografía del tercer trimestre tiene un margen de error de 3 semanas. Mejor parámetro para estimar la edad gestacional hasta 12 semanas. Con el traductor transvaginal. ¿Cómo debemos medir al embrioncito? Con el feto no flexionado y en corte longitudinal. Tenemos imágenes. Ahí aprecian ustedes, ¿no?, el polo cefálico, el cáliper desde la parte más externa de la cabeza hasta el polo podálico. Esta distancia nos da o nos sirve para calcular la edad gestacional, con un error de 7 días. Puede ser menos, muchas veces sale exacto. O sea, máximo 7 días. Acá tenemos una imagen muy adecuada, se ve todo el perfil del feto, la nariz, el ojito acá, la región frontal, la parte más superior de la cabeza hasta el polo podálico. ¿Cómo se llama esta distancia, doctores? LCR, longitud céfalo-caudal. Muy bien, es la mejor imagen creo que tenemos. Acá realmente vemos, acá dice LCN, ¿qué significa? Longitud céfalo-nalga, igual, ¿no? Cáliper de la parte de la cabeza hasta la región pelviana, hasta la flechita. Debe estar en posición erguida, no debe estar flexionado. Entonces, cuando está flexionado, recuerden, disminuye la distancia y no es un dato exacto. Acá sí tenemos una medida adecuada para calcular la edad gestacional. Entonces, la longitud es para estimar el tiempo de embarazo mediante la longitud céfalo-caudal. La actividad cardíaca se puede evaluar a las 6 semanas por el abordaje transabdominal y a las 5 semanas por abordaje transvaginal. Entre 5 y 6 semanas debe tener por medio de 100 latidos por minuto. Recuerden ustedes, los fetos deben tener 120, 140, pero eso es encima de las 8 semanas. Antes de las 8 semanas, doctores, el sistema nervioso del embrión no está bien desarrollado. Recuerden que actúa el simpático y el parasimpático, ¿no? El simpático parasimpático no está todavía bien desarrollado. De ahí que el latido cardíaco puede ser promedio de 100 latidos por minuto hasta 115, 120. Encima de las 8 semanas debe ser ya 140, 160. Menos de 140 es bradicardia, sufrimiento fetal. Encima de 160 también es bradicardia. Recuerden, ese dato juega encima de las 8 semanas. Antes de las 8 semanas no es bradicardia, menos de 140. En este caso el promedio es de 100 latidos por minuto, por inmadurez del sistema nervioso. Esta es una evaluación de la frecuencia cardíaca en modo M. ¿Qué significa modo M? En movimiento. Ya los botones del ecógrafo tiene para manipular, ya accionamos con el botón M y nos sale estas ondas del latido cardíaco fetal. ¿Ya? Hacemos la medición de acuerdo a los parámetros que tenemos en el ecógrafo. Estamos ubicando el foco cardíaco usando el ecodoppler, ¿no? El efecto Doppler nos ayuda para ver la circulación sanguínea, tanto en el sistema venoso y el sistema arterial. En este caso nos está focalizando ese color rojo, es un efecto Doppler, donde está el corazoncito, ahí está latiendo, entonces ahí debemos medir la frecuencia cardíaca fetal. ¿Por qué es importante usar el Doppler? Porque muchas veces el médico en el primer trimestre, como el embrión es pequeñito, entonces no vamos a encontrar, no se va a visualizar el movimiento en tic-tac del latido cardíaco y usamos la ayuda del Doppler. No todos los ecógrafos tienen esta programación del Doppler, ¿no? Los ecógrafos que van aumentando de precio o de gama van a tener Doppler. Los ecógrafos portátiles, que son baratos, no tienen el efecto Doppler. Ahí tenemos el latido cardíaco. Ahí está la vesícula vitalina con su anillo ecogénico, igual acá, el anillo ecogénico perisaco. Tenemos la cabeza del feto, el foco cardíaco, la región pelviana, por acá está la columna vertebral con una imagen ecogénica. Y tenemos el registro de la frecuencia cardíaca fetal. Probablemente esté con 140, en ese intervalo, 140, 160. Tenemos una imagen de embarazo múltiple o embarazo gemelar. No sabemos si son mellizos o gemelos. Tenemos 2 bolsas amnióticas y tenemos 2 placentas. ¿Por qué digo eso? Porque acá tenemos una imagen que las sociedades científicas han denominado esto con el signo del épsilon, ¿ya? Enseguida vamos a ver eso. Si tenemos una sola bolsa, el riesgo es de siameses, pueden estar unidos en una sola bolsa, ¿no?
Craniópagos por la cabeza, toracópagos por el tórax y isquiópagos por la región isquial. Bueno, ese riesgo es cuando hay una sola bolsa y los fetos pueden estar unidos dependiendo también de la división de los sólidos cuando se une el óvulo con el espermatozoide. Acá tenemos dos bolsas amnióticas, tenemos dos placentas. Dicoriónico, ¿qué significa? Dos placentas. Diamniótico, dos bolsas amnióticas. Monocoriónico, una sola placenta. Y diamniótico, una sola placenta pero con dos bolsas. No hay riesgo de siameses. Embarazo gemelar, observen cuál es la diferencia. Este es el tabique, esta es la membrana amniótica que llega hasta la placenta. Y acá igual, la membrana amniótica, el tabique que llega hasta la placenta. Observen esta figurita con esta figurita. Este es monocoriónico, una sola placenta. Esto es dicoriónico, tiene dos placentas. Por este signo, doctores. ¿Ya? Prematuramente se puede diagnosticar si son dos placentas, dicoriónico o diamniótico. Generalmente si son dos placentas automáticamente es dos bolsas, porque cada placenta va a tener su bolsa. Si nos dice dicoriónico, la placenta, veo esto nomás, de todas maneras hay dos bolsas, ¿no? Muchas veces no siempre se va a ver acá. Como estamos viendo acá en el examen ecográfico, dos bolsas, ¿no? Tenemos que explorar primero la característica, ¿no?, del tabique, cómo llega a la placenta. Entonces recuerden en su mente esta imagen con esta imagen. ¿A qué se parece esto? ¿Y a qué se parece esto? Igual acá, ¿no? Igual. Dos placentas, dos bolsas. Una sola placenta y dos bolsas. Esto parece un T de cobre. Es el signo de T. ¿Ya? Recuerden, memoricen esto. T. Y acá, signo de lambda, signo de la T. Y el epsilon es de 3 divisiones o 3 placentas. Ahí está, otra vez. Acá tenemos 3 embriones. 1, 2, 3, trillizos. Probablemente fertilización in vitro, porque ahí les implantan 4 a 5 embriones. Puede desarrollar los 5, 4, 3, 2, 1 o ninguno. Entonces tenemos el signo de lambda, con las flechitas. Signo de ypsilon. Trillizos, ya 3 placentas, 3 bolsas. En la ecografía primer trimestre tiene que describir, muchas veces se van a encontrar con embarazos múltiples. Hace poco, no sé si ustedes han observado, han tenido oportunidad, una denuncia de una pareja a una clínica, le encontraron un embarazo gemelar y cuando se fue al hospital era un solo bebé, ¿no? Entonces hay errores, ¿no?, en manos de especialistas. Entonces se necesita entrenamiento, experiencia. Ya, para terminar la ecografía del primer trimestre, debemos siempre, doctores, la ecografía debe estar acompañado por la morfología fetal, si ese feto está normal o anormal en su anatomía. Lo más importante acá es ver el edema nucal. Este edema nucal promedio de 1.5 es adecuado. Cuando pasa 2 y hay riesgo de problemas de cardiopatía y problemas de cromosomopatías. Entonces es importante tomar la ecografía transvaginal entre las 11 y 14 semanas, pero en promedio es 12 a 14 semanas. Acumulación del líquido amniótico ya en la región cervical. Entonces la recomendación es entre 11, de acuerdo a estos autores, 11 a 14 semanas. Pero después de 14 semanas se puede tomar, sí se puede tomar, pero ya el edema nucal, ya no es la transferencia nucal. Y eso tiene una sensibilidad del 80%, doctores, que esté presentando cardiopatías, cromosomopatías como el síndrome de Down. Entonces, ¿qué recomendamos? Ecografía genética. Si la ecografía genética nos dice que es positivo para una alteración cromosómica, ¿qué hacemos? Tomamos líquido amniótico, enviamos a un ingeniero genetista y nos da el 100%. Muchas veces los padres dicen, no quiero tener un síndrome de Down y por lo tanto voy a provocar este aborto. Bueno, la legislación peruana no permite, pero clandestinamente lo hace, ¿no? Tampoco nadie quisiera tener un bebé no solo con síndrome de Down, sino con fallas cromosómicas más severas. El problema es para el bebé y también es para los padres, ¿no es cierto? Ya se pueden imaginar todas las consecuencias sociales. En otros países ya pues está legalizado, ¿no? Si es que hay un problema, hay varios tipos de aborto, ¿no? El feto debe estar horizontal y el core debe ser sagital, por supuesto que sí.
Así, Down y cardiopatías, ¿no? Ahí está la imagen. Doctores, esta es la bolsa amniótica, esta es la membrana amniótica. Recuerden que les he explicado, hay dos membranas, la amniótica y, ¿qué más? La coriónica. Entonces esta es la membrana amniótica. Nosotros queremos medir, muchas veces en manos inexpertas miden esto. Piensan que este es el edema nucal, entre la piel y el amnios. Lo correcto es entre la piel y por debajo de la piel el edema nucal. Esta es la medición de la translucencia nucal. Si supera 1.5 es un riesgo, ¿no? Con mayor probabilidad, si es mayor de 2. Si encuentran 3, ya es diagnóstico de cromosomopatía. ¿Y qué amerita? Amerita tomarle un estudio cromosómico mediante la extracción del líquido amniótico. Ya el biólogo, el experto, lo centrifuga y esas células son estudiadas por el ingeniero genetista. Ahí lo descifra ya los cromosomas. Si encuentra ahí una cromosomopatía, si es compatible con síndrome de Down, ya pues se le informa y ya la decisión es de la pareja. Igual acá, doctores, ¿ya? Esta es la translucencia nucal que se debe medir entre las 11 y las 13 semanas. Recuerden que debe estar en la pantalla, en el monitor del ecógrafo, la cabeza y parte del tórax, y nada más. Igual, acá tenemos una buena imagen, acá tenemos el cáliper superior, cáliper inferior, por debajo de la piel, siempre por debajo de la piel. Es el edema nucal. Translucencia nucal anormal, 3.5 milímetros. Esto es ya un aviso, un indicador de que probablemente con cromosomopatía. La ecografía transvaginal, ¿no? Al encontrar el saco gestacional podemos detectar un mioma asociado al saco gestacional inicial. Entonces ya la mamá sabe que está corriendo un riesgo. Es un embarazo de alto riesgo por mioma uterino. Acá está el útero, pero en la parte del fondo tenemos un mioma gigante. Ya, la medicina no es absoluto. Todo lo que leen ustedes, doctores, eso es, está escrito por los doctores, por su experiencia. Puede haber los doctores que pueden demostrar lo contrario. Nada es absoluto. Nadie es dueño en medicina de lo que está diciendo. Puede haber conceptos que pueden variar con otras investigaciones, ¿ya? Muchos dicen, por ejemplo, en el hospital tuve un caso de una gestante con 20 semanas, un mioma más o menos tamaño de una toronja, una papaya pequeña. Todos dijeron hay que producir el aborto eugenésico porque va a llevar a complicaciones, lo va a abortar y va a tener consecuencias de hemorragia. Bueno, la paciente ha seguido con sus controles, tuvo su cesárea normal con un embarazo a las 38 semanas, ¿no? Programado. Entonces, nada está dicho en medicina, nada es absoluto, recuerden eso. Muy bien, pasamos a la siguiente. Miomas, también podemos detectar miomas submucosos, ¿no? Con la ecografía transvaginal tiene mayor sensibilidad, tiene menor profundidad. Líquido libre, una imagen anecoica detrás del útero, doctores, ¿ya? Y tenemos el embarazo ectópico en uno de los adexos, un embarazo ectópico complicado. ¿Qué significa? Que la trompa se ha roto. Y si está en el ovario también se rompe, puede estar en el abdomen, casi no hay problemas. Los primeros meses puede estar en el cuello uterino, puede estar en el ligamento ancho. Entonces, esto es un embarazo ectópico complicado y por ecografía vamos a encontrar, doctor, ecografía transvaginal, encontramos líquido libre. Pero eso ya es complicado. Muchas veces no está complicado, no está roto y el latido puede estar en una de las trompas. Pero de todas maneras, si hay latido cardíaco, va a necesitar intervención quirúrgica. Y no hay que esperar que se rompa pues esa trompa, ¿no? Pasamos a la ecografía del segundo y del tercer trimestre. ¿Qué debemos evaluar, doctores? Igual que en el primer trimestre, su latido cardíaco fetal, la presentación muy importante, si es transverso nunca va a tener un parto, vaginal, estimación cualitativa del volumen de líquido amniótico, registrar la localización y aspectos de la placenta, el cordón umbilical, puede tener solo una vena y una arteria, calcular la edad gestacional por la antropometría o las medidas que vamos a realizar enseguida. En el corazón, evitar que haya malformaciones, acá se ve claramente los dos ventrículos, las paredes, los dos, las válvulas mitral, tricuspidia, interauricular, esto parece el agujero oval, pero eso se cierra después de nacer, ¿no es cierto? Las dos aurículas, entonces también se puede detectar las cardiopatías, los problemas del corazón. La actividad cardíaca, ahora sí ya pasamos, doctor, lo normal, ya 120, 160, porque ya está maduro. Segundo trimestre estamos hablando ya de encima de 13 semanas. Entonces debe estar 120 a 160 latidos por minuto. Hablamos de bradicardia, si es menos de 120, puede ser por diferentes causas, ¿no? Que esté dormido el bebé, que esté generalmente en sufrimiento fetal. Taquicardia igual, mayor de 160,
generalmente es por fiebre o por sufrimiento fetal. Menos de 120, más de 160 generalmente tienen que ir en forma inmediata a una intervención cesárea por sufrimiento fetal. Debe ser evaluado con el útero relajado. Vamos a empezar a evaluar la presentación. Esta es una presentación cefálica de la izquierda. El dorso del feto está a la izquierda de la mamá, cefálica izquierda. Esta es una presentación podálica derecha. Antes, si tenían 5 hijos, la pelvis estaba aprobado, los ginecólogos antiguos decían, la pelvis ya tiene 5 partos y podálico parto vaginal. Entonces ahora la obstetricia moderna ya no permite esto. De 100 podálicos con 5 hijos anteriores, se puede complicar 1 y sale 99. Eso no es, como dicen, una golondrina no hace verano, ¿no es cierto? Entonces muchas veces hacen nacer en podálico y dicen que a veces demostré que sale normal el bebé, pero no saben de que si nacen en 100, 99 probablemente va a salir bien y 1 se va a complicar. La obstetricia moderna no permite ni uno que haya problemas de sufrimiento fetal, haya óbito, porque haya tratamiento de cabeza. Así que tenga 10 hijos anteriores, doctores, cesárea, en presentación podálica. Ni hablar acá, transversa, cesárea, a las 38 semanas. Este es dorso inferior, doctores. Puede ser dorso inferior, dorso superior o dorso inferior. En este tipo de transversa, dorso inferior, doctores, la técnica para la incisión del útero debe ser vertical. Porque si hacen una incisión segmentaria, imagínense, no va a poder sacar ni los pies ni la cabeza. Entonces tiene que ser en este sentido el corte, vertical en el útero y por ahí sí sale la cabeza o los pies. Si este dorso está encima, la cabeza está abajo, ahí sí una incisión Panister, ¿no es cierto? Una incisión segmentaria en el útero, ahí va a salir con mayor exactitud. De ahí la importancia de tomar en una ecografía para ver la presentación. Es importante si es cefálica, es podálico o es transversa. Ya no se habla de oblicuo, antes se habla de oblicuo, ahora es si es oblicuo o es transversa, doctores. Líquido amniótico, doctores. Presentación, líquido amniótico, la evaluación es importante. Ver la ventana mayor o el ILA. La ventana mayor, doctores, actualmente, doctores, tenemos problemas en ginecología. Muchos toman la ventana mayor y en el tercer trimestre. Lo ideal en el tercer trimestre es medir el índice de líquido amniótico, ¿ya? La suma de las 4 ventanas o los 4 cuadrantes. Oligohidramnios, si es ventana menor de 2. Si es hila, menor de 8. Polihidramnios, ¿ya? Si es ventana mayor de 8. Si es hila, mayor de 25. Vamos a acabar un cuadrito con cierre solo hasta 18. Entonces tenemos acá, doctores, los 4 cuadrantes. Cuadrante 1, 2, 3, 4. ¿Y qué es lo que va a determinar los cuadrantes? Ponen una línea de las ordenadas y las abscisas a nivel del ombligo. Tenemos los 4 cuadrantes, doctores, y miran los 4 cuadrantes. El transductor, doctores, tiene que ser vertical. Si yo pongo este dispositivo, está dirigiéndose hacia el piso. Si pongo así, ¿a dónde se dirige? A la doctora. Entonces lo que queremos medir es lo que está abajo en el piso. Entonces por ahí el traductor tiene que ser vertical. Si pongo así, está midiendo a ese lado. Entonces no está valorando bien el líquido amniótico. ¿Cómo es la dinámica del líquido amniótico? Nosotros respiramos aire. El bebé, el feto, respira o toma líquido amniótico, pasa a los pulmones, se absorbe y también por ahí se elimina por el sistema digestivo y mediante la absorción va a los riñones y por los riñones por la orina. Entonces el líquido amniótico está compuesto por la membrana amniótica, por la piel del feto, por la secreción pulmonar, todo eso va a contribuir al volumen del líquido amniótico. Si es que no hay riñones, doctores, generalmente en el último trimestre va a tener problemas de oligohidramnios, porque la mayor cantidad de líquido amniótico es producido o contribuido por la orina. En el primer trimestre por la membrana amniótica, de ahí su nombre de líquido amniótico. Hasta la mitad del embarazo probablemente. No se mareen con esos doctores, ¿ya? Categorías de diagnóstico de pozo o ventana mayor, ¿ya? Ventana mayor, doctores, es normal de 2 a 8 centímetros. ¿Ya? Anoten eso, ¿sí? De 2 a 8 centímetros. Acá está lo normal. 2 a 8 centímetros. Menos de 2, oligohidramnios. Mayor de 8 centímetros, polihidramnios. En relación a la ventana. Ya. Cuando es hila, el hila, doctores, es índice de líquido amniótico, la suma de los 4 cuadrantes. Debe ser de 8 a 25. Menos de 8, oligohidramnios. Mayor de 25, polihidramnios. Ya eso por consenso y lo seguimos manejando. ¿Cómo se debe medir el pozo de la ventana mayor, doctores? Tiene que ser una línea
vertical, no es una línea oblicua, ¿ya? Vertical, sin considerar partes fetales, debe estar libre, ¿ya? En forma vertical. Este es el pozo vertical, probablemente acá tenga 5 centímetros. Entonces, una ventana adecuada. Acá tenemos oligohidramnios. Acá hay menor de 12 centímetros. Menor de 2, está la flechita azul. Menor de 2 centímetros, oligohidramnios. Igual, con el Doppler, esto va a aparecer con esta coloración de amarillo. Ya, polihidramnios. ¿Cuándo es polihidramnios? La suma de la ventana mayor de 8 centímetros en forma vertical. Probablemente tenga alteraciones del sistema nervioso central o atresia esofágica. Esas son las patologías o complicaciones que van a llevar a polihidramnios. Vamos a evaluar la placenta ecográficamente, doctores. ¿Ya? En primer lugar, se debe estimar la localización. Puede ser fúndica en el fondo, anterior en la pared exterior, posterior, como su nombre lo indica, inserción baja. La inserción baja, doctores, ya es placenta previa. Lo que antes se llamaba marginal, parcial, total o oclusiva, ¿no? Ahora se habla de inserción baja y hablamos de placenta previa. Nos interesa dos aspectos en la placenta, la ubicación y el grado de maduración. No es lo mismo el grado 0 y el grado 3. Hay que tener mucho cuidado con el grado 3, porque nos puede llevar a una insuficiencia placentaria, no hay un buen aporte de oxígeno, hay calcificaciones y por lo tanto puede haber sufrimiento fetal. Se puede presentar en algunas patologías como la preeclampsia. Con una maduración prematura, temprano, con 32 semanas de edad gestacional, podemos tener una placenta envejecida, que no va a aportar los nutrientes y el feto no va a crecer adecuadamente y puede llegar a fallecer. Puede haber disminución de la formación del líquido amniótico, porque no hay una buena circulación a través de los riñones del feto. Esta es una placenta anterior. Esta es una placenta de inserción baja, lo que antes llamaba placenta previa. Esta es una placenta previa. Sí o sí, cesárea encima. Si diagnosticamos placenta previa encima de las 27 semanas, doctores, eso ya es placenta previa en forma definitiva y si hay que programarle cesárea. ¿Por qué hablamos de 27 semanas? Porque es el punto de corte. Hasta 27 semanas la placenta puede migrar. Si esta placenta encuentro marginal o inserción baja, a las 20 semanas, a las 27 semanas, este borde probablemente va a estar por acá. Y ya no es placenta de inserción baja, ya no es placenta previa. Entonces, punto de corte, doctores, 27 semanas. Encima de 27 semanas, placenta de inserción baja, sinónimo de qué, doctores? Programar cesárea a las 38 semanas para evitar muerte fetal o muerte materna. Entonces, son conceptos que ustedes tienen que dominar. Ya dije, aún no sean médicos ginecólogos. Y el médico debe saber todas las especialidades, por lo menos un poquito, porque si no, no es médico. Pues el ginecólogo no va a dominar ginecología nomás y no va a asociar con neurología, endocrinología, dermatología, traumatología, tiene que saber todo. Pues son los cursos básicos, rotan por todas las especialidades y tienen nociones. Placenta previa oclusiva total, a partir de las 27 semanas. Aprecien, doctores, longitud cervical, de acá hasta acá. Orificio cervical interno, orificio cervical externo, cervix, canal cervical. Y esta es la placenta, imagen ecogénica, con Doppler y vascularización. Esta placenta está cubriendo totalmente el orificio cervical interno. Encima de 27 semanas, sinónimo de programación de cesárea entre 37 y 38 semanas. Muchas veces esta placenta no llega a 37 semanas. Nunca hay que aferrarse. Los médicos nunca deben manejar esos conceptos en forma absoluta. Todo es relativo. Esta señora puede presentar sangrado a las 28 semanas. O sea, después de una semana, de las 27 semanas, y hay que hacerle cesárea. Si es que está sangrando. Sangrado activo, cesárea, 32 semanas. Por suerte puede llegar a 37 semanas, con mucho cuidado, con reposo absoluto. Como vulgarmente dicen, no se lo tomen a pecho, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir en medicina? Que debemos practicar bastante lo que es relativo. Puede cambiar de noche a la mañana la cosa. Grado de maduración, decíamos de la placenta, aparte de la ubicación, el grado de maduración nos interesa el grado 3, que puede llevar a la insuficiencia placentaria con disminución de formación de líquido amniótico y menos aporte de oxígeno y nutrientes al feto y por lo tanto retardo de crecimiento y sufrimiento fetal. De acuerdo a la escala de Granum, doctores, la placenta grado 1 tiene el borde placentario bien liso, no hay calcificaciones, no hay infartos. En el grado 1 ya tenemos indentaciones acá, una formación de hendiduras y formación de calcificaciones.
en todo el espesor de la placenta, ¿no? Acá en el grado 2 ya tenemos casi el signo de la moneda, ¿no? Aparecen los cotiledones, ¿no?, divididos acá, hay calcificaciones en la base de la placenta. Y en el grado 3 ya tenemos infartos, calcificaciones. Y esta división en signo de moneda es más evidente. Aquí hay calcificaciones y lo vamos a ver, imágenes ecogénicos en cada uno de estos cotiledones. Hay una división, ¿no? Estas indentaciones ya se han pronunciado hasta la base y tenemos el signo de anillo, grado 3. Este grado 3 puede llevarnos a una insuficiencia placentaria. Si tiene 40 semanas o más, ya es un embarazo en vías de prolongación y por lo tanto hay que hacer estudios de bienestar fetal, porque probablemente en el trabajo de parto esta placenta no va a soportar. Si es que correlacionamos en nuestro medio, en Puno, a partir de 40 semanas, estas placentas ya no sirven para dar aporte en el trabajo de parto, administrando oxígeno y nutrientes. Recuerden que se contrae el útero, al contraerse hay disminución de flujo sanguíneo, y si es que estas placentas están envejecidas, no hay un aporte adecuado. No es pues como la placenta grado 2. Grado 2 sí va a administrar adecuadamente los nutrientes. ¿Qué quiere el feto? Quiere nutrientes y oxígeno. Si le administramos nutrientes y oxígeno, no va a tener ningún problema. Grado 0. Observen, doctores, el borde liso. Grado 1, doctores, ¿ya? Observen, ¿ya?, estas calcificaciones, ¿ya?, puntos blancos, y tenemos acá las hendiduras en el borde placentario. Grado 2, ¿ya?, las calcificaciones están en la base. Ya tenemos ya una placenta en vías de envejecimiento. Esta es una placenta ya con calcificaciones. Estas imágenes, tenemos acá imágenes en anillo. Grado 3. Mucho cuidado con el grado 3. Muchas veces necesita hacerle una prueba de bienestar fetal. Si ustedes hacen prácticas, tenemos oportunidad de encontrar una gestante con grado 3 y tiene 41 semanas, no fácilmente, o el médico tiene que pensar, pues, ya conoce que esa placenta probablemente no resiste, hay que hacerle una prueba de CST, si esa placenta va a ser suficiente o insuficiente para el trabajo de parto de 8 como mínimo hasta 18 horas. Si es que me hice la prueba de CST que es positivo, le entro a cesárea inmediatamente, porque así dicen las normas, así dicen los protocolos, doctores, porque si no estamos cometiendo negligencia y estamos demostrando nuestro desconocimiento. Cordón umbilical, doctores. Tenemos 2 arterias y una vena. De la vena, las paredes son fácilmente compresibles y las arterias tienen una pared gruesa y no se comprimen fácilmente. Las alteraciones pueden ser la presencia de una sola arteria y una sola vena, y va a tener problemas de cromosomas o cardiopatías. Acá se ve una arteria y una vena, una alteración probablemente cromosómica, igual acá. Esta es la vena y esta es la arteria, ¿no? Tiene la pared gruesa y la vena es un poquito más ancho. Y eso también hay que evaluar. Esto es para apreciar el triple circular de cordón en el cuello del feto. Cordón nucal triple, puede ser doble, puede ser uno solo, simple. Pasamos a la biometría fetal. La biometría fetal, doctores, comprende el diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, la longitud femoral. Esto nos sirve para calcular el peso y la edad gestacional. Empezamos con el diámetro biparietal a nivel de la cabeza fetal. A las 20 semanas tiene mayor precisión la longitud femoral en el tercer trimestre. El abdomen nos ayuda para calcular si es RCU o es un feto macrosómico para el peso fetal. Diámetro biparietal, las sociedades científicas recomiendan que debemos tener como punto de reparo el tálamo, el cabo circunpelúcido o la línea interhemisférica, por lo menos uno de ellos, de borde externo a borde interno. Eso no es determinación de un ginecólogo, son de las sociedades que nos recomiendan tomar siempre el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica, de la tabla externa hasta la tabla interna. No está bien preciso la flecha roja, pero debe ser de esta parte externa hasta la interna. Esta es la línea interhemisférica. No se ven muy bien los tálamos, el cabo del circunpelúcido. Circunferencia cefálica, se mide a nivel de los bordes externos. Toda la parte externa.
Hasta 24 semanas hay una precisión con una variación más o menos 2 semanas. Después de 25 semanas ya varía 3 semanas. Después de 33 semanas ya tercer trimestre ya varía 3 a 4 semanas. Muy autores, circunferencia cefálica, toda la parte externa. ¿Por qué es importante medir el diámetro biparietal y la circunferencia cefálica? ¿Por qué no estoy contento con medir el diámetro biparietal? Porque van a encontrar este tipo de cabezas, dolicocéfalos, cabezas aplastadas, cabezas largas, o cabezas dolicocéfalos, todo lo contrario. Acá el diámetro biparietal nos va a dar una edad gestacional menor, y acá el diámetro biparietal nos va a dar una edad gestacional mayor. Se entiende claramente, hay una diferencia, el tamaño de esta flecha con esta flecha, pero son de la misma edad gestacional. Esto es para explicarles de que el diámetro biparietal, en caso de ser dolicocéfalo, compensa con la medida de la circunferencia cefálica. Saca un promedio, acá sale 35 semanas y acá sale 40 semanas. Pero es la misma edad gestacional, pero son diferentes morfologías de cabeza. Entonces, de ahí la obligación de medir diámetro biparietal y circunferencia cefálica. La anatomía puede variar en las personas. Esto no nos sirve. Esto es para medir el diámetro biparietal cuando no tenemos el software en el ecógrafo para medir la circunferencia cefálica. Se mide el diámetro biparietal más la distancia occipito-frontal por 1.57 y tenemos la circunferencia cefálica. Longitud femoral fiable después de 14 semanas, se excluye la epífisis femoral. ¿Qué significa? Las epífisis no entran a tallar. ¿Ya? Entonces, con la sombra también podemos medir. Se mide de acá, este punto rojo, hasta este punto rojo, excluyendo las epífisis. Nos da la edad gestacional, ¿no? Longitud femoral, igual, sin epífisis. Perímetro abdominal, igual. Las sociedades científicas recomiendan que debe ser a la altura de la vena umbilical o el estómago. Nos ayuda fundamentalmente para determinar el peso fetal, ¿no? Podemos estar frente al verdadero crecimiento intrauterino, un feto de peso mayor. Abdomen, ahí tenemos el punto de reparo, el estómago fundamentalmente. Sin embargo, vemos el vaso, el hígado, alguna vez se ve la columna vertebral, pero suficiente si encontramos el estómago, es un punto de reparo, y ahí debemos medir la circunferencia abdominal. Estómago, circunferencia abdominal. Realmente nos ayuda para ver el peso, ¿no es cierto? Circunferencia abdominal, si no hay para medir la circunferencia, medimos el diámetro 1, el diámetro 2 por 1.57 y tenemos la circunferencia abdominal. Doctores, siempre la ecografía del primero, segundo y tercer trimestre debe ser acompañada de la morfología fetal, ¿no? En la morfología fetal podemos estar frente, ¿qué será? Esta es la membrana peritoneal. Entonces acá hay, ¿no?, la presencia de intestinos. Estamos frente a ¿qué? Probablemente un onfalocele, ¿no? Puede faltar la cabeza, puede tener problemas de espina bífida, ¿no? Puede tener problemas de quistes a nivel de la cabeza, podemos tener labio leporino, puede faltar un miembro inferior, puede faltar los dos miembros superiores. Entonces siempre observar manos, pies, el abdomen, la columna vertebral, la cabeza, si está presente el cráneo, si está presente el encéfalo. ¿De qué estamos hablando? De acrania, no hay cráneo y no hay encéfalo. Anencefalia con acrania, igual. Ojos saltones, ¿no? Los autores lo han descrito como cara así de rana o de sapo porque los ojos están saltones. No hay calota craneana, no podemos medir el diámetro vertebral ni la circunferencia cefálica. La columna vertebral está muy bien, la región pectoral, el abdomen, pero tenemos el problema de agenesia de cráneo y encéfalo. Bueno, esto es para ver el parto pretérmino mediante una ecografía transvaginal. Si la paciente viene con dolor más contracciones, debemos hacer la cervicometría. Esta longitud cervical, doctor, por ecografía transvaginal debe medir entre 4 a 5 centímetros, promedio 4 centímetros. Acá tenemos 2 centímetros. De acá se ha borrado todo esto en imagen de embudo. Entonces aquí hay un borramiento de ¿qué? Si era 100% todo este cuello, aquí hay 50% de cuello, por lo tanto se ha borrado el 50%. Acá está el cuello normal y acá hay un borramiento de 50%. Acá ya está dilatado, acá está la membrana amniótica y si hay contracciones está contribuyendo por fuerza hidrostática, fuerza mecánica, a dilatar el cuello uterino, ¿no? Aparte de la contracción uterina, con la contracción uterina se contraen las fibras musculares lisas del fondo y esto se va adelgazando, ¿no? Entonces, esa
contracción más la fuerza hidrostática de la membrana que contribuyen a la dilatación del cuello. No se duerman, ya vamos a terminar. Ya. ¿Qué signo será esto, doctores? Este es el signo de la tortuga, ¿ya? Compatible con el sexo masculino, ¿ya? Los dos testículos acá, el escroto y el genital del sexo masculino. ¿Esto qué signo será, doctores? Pan francés o grano de café. Nunca se olviden, doctores, ¿ya? No siempre se va a ver así, pero muchas veces si tenemos un buen ecógrafo, ustedes manipulan muy bien el traductor, sí es posible encontrar así como esta imagen. Entonces también le comunican porque muchas veces solamente vienen para ecografía, para ver si es varón o mujer, y les interesa bastante, ya se pueden imaginar ustedes. Para el examen del efecto Doppler debemos ver siempre, ¿para qué sirve el ecodoppler? Sirve para evaluar la circulación venosa y arterial. En el embarazo, ¿para qué nos sirve? Para ver si hay alteración en la circulación arterial, en la arteria cerebral media, para ver si hay problemas de restricción de crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal. Luego, a nivel de las arterias uterinas, nos sirve para ver si es que tiene riesgo de preeclampsia o está cursando con preeclampsia, ¿ya? Y la arteria umbilical igual, si es que hay una buena circulación, aporte de oxígeno, muchas veces si es premortem podemos encontrar problemas de alteraciones en la circulación de la vena umbilical. Como ejemplo les he echado esta imagen, ¿no?, de ecodoppler en la arteria uterina. Tenemos la onda sistólica y la onda diastólica, sistólica, diastólica. Comparen esta onda diastólica al inicio con esta onda diastólica. Acá tenemos un notch diastólico. Esto es probablemente con una sensibilidad alta de la paciente con preeclampsia o predicción para la preeclampsia. Entonces, ustedes hacen el Doppler, encuentran este notch, ya esta paciente con una probabilidad de 30-35% va a sufrir de preeclampsia. Si es que le medimos a las 22 semanas o 23 semanas, va a desarrollar preeclampsia. Entonces, esto nos ayuda para administrarle mayor cantidad de proteínas, mayor control prenatal y administrarle probablemente aspirina. Muy bien, autores, si tienen alguna pregunta. El día de mañana, ¿quiénes son los